Este jurado declara, en nombre del pueblo, culpable a Héctor Daniel Landaeta por 11 votos de culpabilidad. Y culpable a Denis Iván Cardoso por 11 votos de culpabilidad. Estamos en presencia de una decisión en la cual ha fijado los hechos y ha fijado la responsabilidad tanto de Cardoso y Landaeta, lo cual demuestra que todos los derechos que hasta este momento venían siendo analizados en su favor, es decir, el principio de inocencia, básicamente que tiene que ver con esta situación que se hizo saber al jurado, el cual considero que por este veredicto se encuentra totalmente disminuido, siendo que este veredicto de culpabilidad aumenta considerablemente el riesgo de fuga de ambas personas declaradas culpables, y con el fin de no frustrar la ejecución, el cumplimiento de la pena que se deba imponer en el oportuno juicio de cesura, voy a solicitar a su señoría que ordene la inmediata detención de Landaeta Cardoso y le dicte la prisión preventiva. Esto también hay antecedentes, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, jurisprudenciales, que han dado la prisión preventiva en estas condiciones, pudiendo citar un antecedente a nivel provincial dictado por la Cámara Criminal Primera, en esa época hacía juicios, en el caso Añuel, que una vez leída la sentencia y aún no estando firme, ordenó su detención dictando la prisión preventiva con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la condena. Por todo esto, su señoría, dejo pedida la inmediata detención de Cardoso y Landaeta y se dicta la prisión preventiva. Bueno, de este planteo, el pedido de la prisión preventiva le corremos vista primero, doctor Coto. Sí, muchas gracias, su señoría. En primer lugar, considero que el planteo no es admisible. Usted, como jueza, ha sido jueza profesional de un juicio por jurado, no es la jueza de garantía. Los imputados, si bien con este veredicto tienen un veredicto de culpabilidad, siguen sometidos a los mismos lineamientos y siguen considerándose acusados hasta tanto este veredicto de culpabilidad adquiera la firmeza. Por lo tanto, en todo caso, lo que tendría que hacer el fiscal es solicitarle al juez de garantía que corresponda esta medida y argumentar en base a eso, en ese lugar que sería el lugar competente, en relación a la prisión preventiva, sin perjuicio de que este primer petitorio que yo hago, que se declare esa inadmisibilidad. Considero que la Fiscalía solamente ha citado precedentes anteriores sin describirlos y ni explicando por qué los considera aplicables al caso, y eso contraviene a las disposiciones relativas a la prisión preventiva, en el cual se le impone a quien la solicita como medida cautelar la carga de probar fehacientemente el riesgo procesal de que los imputados continúen en libertad. De hecho, la muestra más cabal de que pueden continuar en libertad es que están los dos presentes en esta audiencia. Me va a permitir el doctor Bacaro que hable en este sentido en nombre de Landaeta también, pero los dos se presentaron a todas las audiencias, y en el caso de Cardoso en particular está en libertad desde hace más de 2 años. Fue sometido a este proceso en esa época, se le dispuso la prisión preventiva, se le revocó la prisión preventiva y sin embargo hoy está aquí presente y vino hasta escuchar el veredicto. Por lo tanto, considero que no hay ningún fundamento que acredite fundadamente el riesgo procesal que la Fiscalía tendría que acreditar para solicitar una medida cautelar como la que solicitó. Doctor Bacaro. Sí, esta defensa en primera instancia va a adherir a todo lo manifestado por el doctor Coto que me precedió, tanto en cuanto la situación de Landaeta es similar a la del asistido del doctor Coto, con una situación adicional en el caso de Landaeta. El señor Landaeta ha permanecido durante 2 años bajo el régimen de prisión preventiva, lo que significa
que ha agotado el plazo que se consideraba razonable en el marco de la ley nacional que regulaba el régimen de prisión preventiva para permanecer bajo esa situación. Y claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la situación de prisión preventiva perdura hasta tanto la sentencia adquiera el carácter de sentencia firme. Por lo tanto, una medida de restricción de la libertad en este momento al señor Landaeta sería claramente violatoria a su derecho de permanecer en libertad durante el proceso. Por lo que solicito obviamente que sea rechazado el pedido realizado por el Ministerio Fiscal. Bueno, dada la incidencia y dado la naturaleza del pedido, solicito que nadie se retire de la sala y me voy a tomar unos minutos para evaluar la resolución. Bueno, ya siendo el momento de resolver la incidencia que se ha suscitado después del veredicto y procurando contestar los distintos planteos, en primer lugar, el doctor Cotto ha planteado en algún punto la incompetencia del tribunal para analizar este tipo de incidencia, independientemente que la audiencia de control de detención creo que existe para solicitar la medida cautelar más gravosa que ha sido solicitada por en este caso por la Fiscalía, la prisión preventiva, y según lo que prevé el artículo 114 y continúa el Código de Procedimiento, ese es el trámite habitual que se sigue cuando existe un hecho delictivo, el fiscal ordena la detención y es al otro día que somete al control justamente de detención ante un juez de garantías para ver si se aplica la medida cautelar más gravosa. Este caso creo que es distinto, no advierto, al menos procesalmente, ninguna imposibilidad para tratar el tema, aún habiendo sido juez del jurado, juez que simplemente ha dirigido la audiencia, sin haberse visto afectado, en mi opinión, en el juicio en ningún sentido, toda vez que el jurado era el juez solemne para dar finalmente su veredicto, así que habré de asumir la jurisdicción para resolver la cuestión. Otra cuestión que procede destacar, previo a todo, es esta situación procesal que se ha venido dando con Landaeta, destacada por el doctor Bacar. Es cierto que el Tribunal de Impugnación finalmente, luego de distintos avatares procesales que se han venido dando con los jueces de garantías, luego en audiencias de revisión, fue al Tribunal de Impugnación en 2 oportunidades. El Tribunal de Impugnación resolvió en su momento sí considerar que el hecho de que Landaeta venía cumpliendo prisión preventiva desde hacía 2 años y 2 meses, alrededor de esa fecha, lo consideró ante un planteo final del doctor Baccaro un plazo irrazonable que contravenía todos los tratados internacionales que normaban sobre el asunto. En tal sentido es menester decir que sin pretender contravenir de ningún modo lo que ha proclamado el Tribunal de Impugnación en su última resolución,
salvaguardando, por supuesto, el orden reclusivo jerárquico propio de nuestro sistema legal, de nuestro sistema procesal legal. Entiendo ante esta situación que se suscita en esta audiencia que aquel pronunciamiento y aquella consideración de lo irrazonable del plazo de prisión preventiva que venía cumpliendo Landaeta se refería íntimamente al plazo desmedido, injustificado, que venía siendo sometido Landaeta sin un juicio justo. Es decir, hasta ese momento, hasta el momento en que el Tribunal de Impugnación resuelve en aquella instancia y resuelve definitivamente por la libertad de Landaeta, no se había celebrado el juicio hasta ese momento. Y es por esa razón que he considerado, sin pretender en absoluto interpretar las palabras del Tribunal de Impugnación, pero entiendo que esa situación fue contemplada y fue resuelta de ese modo, justamente contemplando el tiempo en el que Landaeta estaba privado de su libertad sin un juicio justo celebrado para resolver su situación. Hoy, obviamente, estamos frente a un hecho nuevo, que creo que habilita a la Fiscalía a solicitar la medida cautelar que ha solicitado. Sin desconocer las garantías constitucionales que tienen ambos imputados para resguardar el principio de inocencia hasta tanto de esta sentencia quede firme, el pronóstico punitivo que antes era incierto, hipotético, hoy es casi certero, es decir, es certero, no firme. El cambio, el estándar de punibilidad de ambos en el marco de esta causa ha mutado, ha cambiado considerablemente. En atención a ello y en atención al riesgo de fuga que ha señalado el doctor Viñaroli como fundamento de esta petición, y repito, sin desconocer las garantías constitucionales de los imputados, entiendo que siendo esta una medida cautelar, no ni un adelanto de pena, eso será en caso de que ante los recursos que se puedan dar en este caso se confirme la sentencia. Entiendo que forzosamente, dado la competencia de este juicio por jurados que el Código Procesal establece que serán siempre cuando devenga la muerte de una persona, cuando la pena solicitada sea mayor a 15 años y demás, el instinto natural a la libertad de toda persona hace considerar lógico y consecuente que al momento de que se adquiera firmeza esta sentencia, el peligro de fuga aumente en forma considerable. Por tales motivos entiendo que existiendo a partir del día de la fecha y con el veredicto de culpabilidad al que ha llegado el jurado designado a este fin, entendiendo que el riesgo de fuga se aumenta considerablemente, es que habré de disponer la prisión preventiva de Héctor Daniel Landaeta y de Denis Cardoso a partir de este momento. En tal sentido, habré de ordenar a la oficina judicial arbitre los medios para que mediante la dependencia que corresponda, la dependencia policial que corresponda, designe alojamiento en calidad de condenado no firme con prisión preventiva hasta tanto se resuelva
los recursos que se consideran en su momento. En tal sentido, el trámite legal que sigue es conceder a las partes, la Fiscalía y a la Defensa, 5 días hábiles para que ofrezcan la prueba que consideren para la segunda fase de este juicio, que es la cesura, la imposición de la calificación jurídica definitiva y de la pena que corresponda. Lo deberán presentar ante la oficina judicial, y también habrá de ordenarse a la oficina judicial fije las audiencias correspondientes, ya sea si en caso de que ofrezcan prueba y haya alguna oposición, fijen audiencia de admisión de prueba, o en su caso, si no hay ningún inconveniente por el estilo, de la fijación de la segunda fase, la cesura del juicio. Su señoría, en Sí. relación a lo dispuesto respecto de la prisión preventiva, yo solicito la revisión de esa decisión, para lo cual solicito que ordene la fijación de la respectiva audiencia. Bien, queda constancia. Adhiero a la misma petición, solicito la revisión de la medida de la prisión preventiva dispuesta para mi asistido. Bien, la oficina judicial queda constancia en el acta y fijará la audiencia al respecto. Eso es todo.